Bueno, como veníamos diciendo, el Congreso finalmente cumplió con esta asignatura pendiente, elegir a los magistrados para el Tribunal Constitucional. Entramos ahora ya a un periodo mucho más ordenado y, sin duda, queda pendiente la elección del Defensor del Pueblo. Tenemos aquí a dos connotados parlamentarios, Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Carlos Seguren. Buenas noches, señores. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Vamos a tener oportunidad de evaluar un poco el contexto en el que se dio esta elección, pero sobre todo mirar hacia adelante, qué es lo que viene y cuál es la preocupación que ustedes como parlamentarios pueden manifestar de lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas con el Tribunal Constitucional. Quizás sería bueno saber qué es lo que ocurrió para que inicialmente se tenía la impresión de que de las 6 plazas ideales solamente se podían cubrir 3 o 4. Había mucha discusión, no había seguridad respecto al cumplimiento de algunos acuerdos previos, pero sin embargo nos dimos con la sorpresa grata de tener la nómina completa. ¿Qué ocurrió, don Juan Carlos Seguren? ¿Hubo un gesto de madurez o al final se lograron vencer ciertas resistencias? Creo que el Espíritu Santo se posó sobre el Congreso y elevó los espíritus. Todos dejaron de lado algunos intereses personales y desconfianzas mutuas y cruzadas que había, ¿no? De repente vota en contra por este candidato, entonces yo respondo en este sentido. Pero comenzó a avanzar la sesión, todos actuaron con responsabilidad. Estoy sumamente contento porque había una deuda pendiente del Congreso con el país en general y específicamente con la propia institucionalidad del Tribunal Constitucional, que se ha saldado y se ha saldado bien, porque son 6 estupendos magistrados que reúnen 2 requisitos fundamentales que teníamos que aspirar a que los tengan. 1, idoneidad técnico-jurídica, que está garantizado, y 2, la probidad ético-moral, ¿no? Yo estoy sumamente contento, sumamente satisfecho. Se suman al liderazgo de Óscar Urbiola, que lo viene haciendo estupendamente bien, y estoy seguro que en poco tiempo van a poder recuperar la alicaída imagen del Tribunal Constitucional, que ha sido golpeada las últimas semanas. Por sus fallos, por esta dilación que hemos comentado. Pero enhorabuena, que ya estamos, digamos, sobre un terreno mucho más firme. Víctor Andrés, en su concepto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debemos esperar de este Tribunal Constitucional? Bueno, ante todo yo quiero añadir algo más de lo que ha dicho Juan Carlos. En fin, acá se criticó mucho y se habló mucho de la repartija, un término además acuñado por el APRA, de autoría total del APRA. Ellos están acostumbrados seguramente al tema de la repartija, pero se nos acusó a nosotros de la repartija cuando ellos se habían opuesto constante y permanentemente a la elección para dejar el tribunal tal como estaba. Y lo lograron en cierta manera durante 1 año o 2 años. Pues bien, pero el tribunal actuó tan mal últimamente, tan mal, tan grotescamente mal, sobre todo en la última sentencia de los 3 magistrados que conocemos y el pleito con el Consejo Nacional de la Magistratura, que ya llegó a hastiarnos el tema. Y eso nos incentivó. Sí, sin duda ha sido un estímulo. Así es. ¿Por qué? Que él terminó de nuclear todos estos intereses. Todo eso ayudó muchísimo. Y además el señor Mesías diciendo que iba a enjuiciar, iba a ir a la costa de Costa Rica, desconociendo pues una serie de cosas elementales que demostraban su ignorancia en el tema. Pero eso hastió a todos. Y finalmente lo que se ha hecho es elegir a los mismos famosos que fueron acusados de la repartija, con la excepción de la señora Ledesma, que entró a última hora, y en buena hora porque tengo entendido que es una buena profesional, pero el resto ya habían sido seleccionados. Inclusive hay personas que han sido seleccionadas 3 veces en las últimas 3 comisiones, como el caso de Blume, el caso de Miranda, el caso de Ramos. Y Sardón también era un... Y Sardón había sido elegido... Que no tenía resistencias. Sardón había sido elegido en la última famosa comisión de la mal llamada repartija. Entró Sardón y ya estaban los otros incluidos. O sea, en el caso de Espinosa, de Miranda, de Ramos, de Blume, tenían ya... habían sido seleccionados en 3 ocasiones en 3 comisiones diferentes, excepto Sardón en la última que entró. De tal manera que de los 6, 5 son parte de la repartija, entre comillas. Eso demuestra que la repartija no fue tal. Pero no nos olvidemos, Víctor Andrés, y usted recordará muy bien, que el problema con la repartija no era tanto estos nombres que usted ha mencionado, que hoy día han sido elegidos y sobre los cuales, digamos, hay un consenso más o menos general. Había otros nombres que no eran aceptables. Exactamente. Incluso había una defensora del pueblo que estaba completamente cuestionada
Y eso fue lo que terminó por desgraciar, digamos, lo que en ese momento fue un esfuerzo de consenso, pero que mereció el mote de repartija. ¿No cree que hay, sin duda, un elemento de mea culpa que tiene que hacer el Congreso? Pero por supuesto que sí nos hemos demorado demasiado en darnos cuenta y a asumir nuestras responsabilidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hubo 1 o 2 personajes dentro de los 10, porque eran 10, claro, no eran 6. Así es. Y entre los 10 sí había 1 o 2 personajes que estaban en otra cosa, o sea, que no debían nunca estar allí y propuestos por algunas bancadas que insistían en ellos. Eso sí es cierto. Pero yo creo que, volviendo a la pregunta inicial... Es que eso era una modalidad de votar todo en bloque. Eso y permitía, claro, y permitía esos acomodos en algunas bancadas, que fueron lo que selló la suerte de ese grupo. Ahora se votó uno por uno, ¿no? Y evidentemente eso ayudó más. Pero yo quiero, Juan Carlos, yo quiero insistir que yo fui la única persona que planteó ese día una votación individual y fue rechazada por 94 votos. Yo planteé. Si se hubiese logrado en ese momento, hace 6, 8 meses, la votación 1 por 1, hubiésemos llegado a un resultado parecido al del día. Desgraciadamente, no lo sabemos. Las desconfianzas entre las bancadas, claro, lo que decía Juan Carlos, la desconfianza entre las bancadas y la desesperación por no mover nada de lo que ya se había hecho, llevó a que fracasemos todos en ese momento. Ahora, yo sí quiero insistir en la mirada hacia adelante, ¿no? Porque hemos tenido a lo largo del día y estos primeros minutos ocasión de ver qué es lo que se hizo mal y que no se debe repetir, no solo para no trajinar a un organismo como el Tribunal Constitucional, sino para no contribuir tampoco al descrédito del Congreso, que en su momento lo fue el tema de la repartija. Pero ¿qué podemos esperar ahora, Juan Carlos, dígame usted, del accionar de este Tribunal Constitucional? ¿Cómo nos garantiza a los ciudadanos de que efectivamente ingresamos a una nueva etapa en que las consideraciones van a ser mucho más ajustadas a derecho y no, como hemos visto hasta hace unas semanas, la disputa abierta con otro organismo como el Consejo Nacional de la Magistratura? Si me permites complementar lo anterior, que creo que es importante, porque si no aprendemos vamos a repetir errores. Yo creo que hay aprendizajes. Un aprendizaje fundamental es que por más legitimidad que pueda tener un candidato, pero que tiene una vinculación político-partidaria muy estrecha, muy cercana, muy evidente, no gusta a la ciudadanía, ¿no? Y es mejor no hacerlo. Ejemplo, y repito, personas con legitimidad, el propio Iguren, el actual embajador en Cuba, Mayorga, ¿no? Claro. Y Cayo Galindo. Cayo Galindo, ¿no? O sea, personas con que, legitimidad, personas que pero pueden ser demasiado cercanas. Exacto, muy respetables en lo personal, pero que en los 2 últimos casos que ha mencionado no merecían tampoco, digamos, la trayectoria de vida como juristas hasta eso es para llegar a un tribunal. El asunto que molestaba era una vinculación muy estrecha y muy directa partidariamente. Entonces, ese aprendizaje tenemos que tenerlo y hay que recordarlo, porque a la vuelta de la esquina tenemos que volver a elegir, ¿no? Así es. Óscar Urriola vence el 2015, finales del 2015. Un segundo aprendizaje importante que creo que tenemos que compartir es el tema de la prensa, ¿no? La prensa en este caso ha actuado y nos ha acompañado en esa madurez porque el país necesitaba que se nombre y se designe. Ha podido salir, hubo tachas, ha podido salir los titulares, los 6 tachados, ¿no? Así es. Y ha habido prudencia, ha habido ponderación, se ha pensado en el interés general. Ahí tenemos un segundo aprendizaje. Bueno, es que como dice el congresista García Belaúnde, esta última sentencia que lo ha enfrentado al Consejo Nacional de la Magistratura mostraba, por decirlo en términos amables, un tribunal ya estresado. Es decir, ya no daba para más en su actual precario. Y precario. Termino la idea. Y un tercer aprendizaje que me parece también importante, más allá de lo del Congreso, más allá de la prensa, es el tema vinculado a poder mirar más allá de lo evidente, ¿no? En el anterior tema, como lo ha dicho Vitocho, y hoy se sabe, y creo ya todos lo sabemos, yo le propongo lo siguiente, congresista. Las narices, yo le propongo lo siguiente porque tenemos que ir a un corte muy breve para volver con este tema y con el de la pensión de Fujimori y otros temas también de coyuntura que tienen que ver con el Congreso, pero en el marco de esta elección que es importante en el Tribunal Constitucional. Nos vamos a un corte muy breve y volvemos con más aquí en Buenas Noches.